entender esta parte que se vuelve tan esencial en la iglesia. ¿Sí? Gracias, pastor. Para servirle. Bueno, vamos a entonces entrar al tema de funcionamiento y vamos a orar también, Señor. Permite que podamos entrar en este tema, que también tu Espíritu Santo nos dé revelación y discernimiento de lo que tenemos que hacer y aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Este es otro tema que es muy importante, cómo funciona la iglesia, cómo se va armando el cuadro de ministerios o los ministerios, los servicios, cómo van apareciendo dentro de la iglesia en la medida en que eh, la misma congregación los va demandando. A veces podemos encontrar una iglesia de 10 personas porque apenas empieza un grupito y el pastor dice, pues ya no voy a trabajar porque ahora soy pastor. Y evidentemente es un error porque ese pastor a lo mejor vive en pobreza y en necesidades porque dice, voy a estar de tiempo completo y realmente la iglesia ni siquiera requiere de un pastor de tiempo completo. Por eso el apóstol Pablo, por ejemplo, en ocasiones tuvo trabajo como armador o vendedor de tiendas de campaña y en otras ocasiones sí estuvo dedicado de lleno al evangelio. Eh, y cada congregación, dependiendo del tamaño, va teniendo una forma de ir creciendo y de ir funcionando. Entonces, el propósito de esta clase es entender cómo funciona la iglesia. En Efesios 4:16 dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Así que el crecimiento de la iglesia es constante junto con la coordinación que se requiere. Si se dan cuenta, el cuerpo dice que tiene que encajar perfectamente y cada parte debe cumplir su función y ayudar a que las demás también se desarrollen. Por eso, si ustedes se dan cuenta, aquí pusimos unos engranes, porque a veces la iglesia tiene que ser así, tiene que irse coordinando. Eh, yo recuerdo la primera vez que yo llegué a la iglesia, yo preguntaba, bueno, ¿y quién decide aquí? ¿Quién predica? ¿Quién hace esto y quién hace aquello? Bueno, eso es parte del funcionamiento de la iglesia. Cómo se van dando las cosas. Nada se da por el azar, sino que se va requiriendo también un orden. Y Efesios capítulo 2, versículo 21 y 22. Efesios es un libro muy pequeño, pero con mucha riqueza del trabajo de la iglesia. Ya leímos hace un momento Efesios 4, ahora vamos a Efesios 2, versículos 21 y 22. Dice, estamos cuidadosamente unidos a Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Qué interesante ejemplo nos pone aquí el Espíritu Santo, porque la iglesia vamos formando un templo santo, un edificio, un lugar en donde Dios venga a vivir. Y aquí en la imagen ustedes pueden ver un templo físico, eh, pero la iglesia es mucho más complejo que eso. La iglesia tiene más características porque es un edificio vivo conformado por seres humanos, que por un lado nos compara a Dios con pequeñas piedras. Ahora, ustedes pueden ver aquí en la fotografía todos los tabiques, los ladrillos que forman parte de esta pared, tanto en la parte frontal de la entrada como toda la pared y alrededor de las ventanas. Bueno, imaginen que cada uno de estos pequeños ladrillos fuéramos un ser humano diferente y todos los seres humanos le damos cabida al Espíritu Santo como un templo. Arquitectónicamente, este edificio es fácil de identificar como una iglesia. Arquitectónicamente es atractivo, es bonito, se ve simpático, se ve algo lindo. Bueno, pero espiritualmente tiene una complejidad.
Porque ¿quiénes conformamos la iglesia? ¿Quiénes confirmamos la iglesia? ¿Quiénes somos los que le damos forma? ¿Quiénes estamos en ella? Bueno, Efesios 2:19 dice, así que ahora ustedes, nosotros, cada uno de los que estamos aquí y cada uno de los creyentes, así que ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Así que, ¿quiénes son, conformamos la iglesia? Pues todos nosotros. No, Dios no nos ve ni como desconocidos ni como extranjeros. Dios nos ve como parte de la iglesia. Y eso es emocionante, porque significa que en términos prácticos todos aquí somos necesarios. Cierto, ninguno somos indispensable. En términos prácticos, la iglesia puede funcionar sin mí. Pero lo hermoso de todo es que Dios me tome en cuenta a mí para que la iglesia funcione. Y eso le da un matiz diferente, que para Dios todos somos importantes. Si bien todos los que estamos aquí, un día ya no vamos a estar, no sé en cuántos años, pero un día todos los que estamos aquí seremos historia, ya no existiremos, pero la iglesia seguirá funcionando. Ahora, lo emocionante del tema es que ahorita los que estamos vivos y estamos aquí, podemos ser parte de la función de la iglesia, de cómo la iglesia funcione, de cómo la iglesia se desarrolle. Yo puedo quedarme de brazos cruzados y ser un espectador de lo que ocurre con la iglesia, o bien yo me puedo meter a la construcción de la iglesia y decidir ser parte de uno de esos pequeños tabiques que la forman. Así que todos formamos parte de la iglesia. Y el Señor nos compara con una pequeña semilla que tiene un gran potencial de crecimiento. Eh, por eso el Señor habla en Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32. Dice, la siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo, la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros ya nidos en las ramas. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar por qué razón Jesús comenzó o comentó, mejor dicho, eh, esta ilustración de la semilla. ¿Por qué una semilla tan chiquita? Porque tiene un potencial extraordinario. Ahora, la mostaza. ¿Qué viene a su mente cuando piensan en la mostaza? A ver, díganme, voy a quitar compartir pantalla para que ustedes me digan qué viene a su mente cuando leen o escuchan la palabra mostaza. ¿Qué es un alimento? Ujú. ¿Qué más viene a su mente con la palabra mostaza? ¿Para qué sirve la mostaza? Siembra Para dar sabor, Para dar sabor. Esa semillita para un sándwich. que en una ocasión nos permite conocer. que A es ver, la algunos semilla más dijeron, pequeñita que existe. Es la Para semilla sí, más pero, pequeña. pero a ustedes, ¿qué les dice la palabra mostaza? ¿Qué piensan cuando escuchan mostaza? ¿Qué es una La semilla? Color. Un sabor Aderezo muy delicioso. Hamburguesas. Yo pensé Un Piensan en una sándwich. hamburguesa y a la Un hamburguesa le aderezo. ponen mostaza. Es un aderezo. Es un Un aderezo condimento. Un sándwich. es un condimento. Una semilla abundante. Un Yo no aderezo conocí. delicioso. Un complemento. A ver, Un sabor díganme fuerte. ustedes, ¿qué propiedades tiene la mostaza? ¿Alguien sabe qué propiedades tiene la mostaza? Es ácido. Eficaz. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que como alimento es nutritivo?
Esa mostaza que a lo mejor un día, muchas veces le hacemos el feo y decimos, no, yo no quiero mostaza, me gusta el hot dog sin mostaza o la hamburguesa sin mostaza. Bueno, pero la mostaza no solamente es un aderezo, no solamente le da sabor. La mostaza es nutritiva. ¿Sabían ustedes que la mostaza aporta un valor de proteína, grasa, carbohidratos y fibra a lo que comemos? Tiene todas esas características. Pero ¿y por qué Dios comparó a la iglesia con la mostaza? Evidentemente que el Señor Jesús no se estaba refiriendo a la mostaza como el aderezo que le ponemos a los hot dogs o a las hamburguesas. Pero así como ven la mostaza de pequeñita, esa semillita que se llega a convertir en una gran eh, planta o un árbol, el más grande del huerto, la mostaza es resistente. La mostaza, si ustedes tuvieran un huerto y siembran mostaza y viene una inundación, la mostaza no se muere. Si viene una sequía, la mostaza no se muere. La mostaza se adapta si hace frío o si hace calor. Puede ser que esté sembrada la mostaza en un terreno donde cae una nevada, a la mostaza no le pasa nada. Si cae en un lugar donde vino el sol y lo quemó todo, a la mostaza no le pasa nada. La mostaza es indestructible. Fíjense, ahora, Jesús cuando se está refiriendo a la mostaza, está hablando así es la iglesia. La iglesia es indestructible. La iglesia desde que se fundó ha sido perseguida. Han asesinado desde el primer mártir que hubo en el libro de los Hechos hasta los perseguidos de hoy. No importa si están en el Medio Oriente, no importa si se levantan organizaciones terroristas como ISIS y tratan de destruir a los cristianos, o si aquí en Chiapas vemos que persiguieron, sacaron de los territorios a los cristianos y les quemaron sus casas. Sí, todo eso es cierto, pero la iglesia es indestructible. Y eso es justamente a lo que se refiere Jesús cuando pone de ejemplo a la mostaza. Por eso dice que es una planta grande, pero llega a ser un árbol. Los pájaros hacen nidos en las ramas y la mostaza es indestructible. Evidentemente que hay un proceso desde que se siembra la semillita hasta que crece y da fruto. Y en Marcos 4, versículos 26 al 29 dice, Jesús también les dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, eso no importa, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. Y a veces eso nos sucede justamente en la iglesia. Nosotros no nos damos cuenta de lo que está pasando. Dice, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Noten aquí nos está marcando un proceso. Primero aparece la hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Así que, si se dan cuenta, nadie sabe cómo crece. Y así es la iglesia. En un momento podemos decir, nadie sabe cómo crece. ¿Por qué Dios de repente hace que la iglesia crezca? ¿Por qué de repente en un lugar el Espíritu Santo se derrama y la iglesia empieza a crecer y no nos explicamos cómo? No hay una técnica, no hay una forma, no hay una estrategia quizás detrás de ello, pero es un proceso y así se da. A mí me llama la atención cómo aquí lo plantea. Día y noche, estés dormido o estés despierto, aunque tú no entiendas lo que sucede, la iglesia así crece. De repente nos sorprende porque el Señor dice que Él hace, o Él añade a la iglesia a los que han de ser salvos. La iglesia crece. La iglesia simplemente se empieza a multiplicar. De un pequeño grupo, de repente tenemos un grupo grande. ¿Cómo crece?
nadie tiene la capacidad de decir cuál es la técnica. Miren, hace unos años tuve la oportunidad de visitar varias iglesias en Bogotá, Colombia, un lugar en donde indudablemente que la gracia del Espíritu Santo ha caído, donde vemos a la iglesia crecer. Una ciudad, Bogotá, Colombia, bueno, Colombia como país, pero Bogotá como capital o como ciudad. Eh, y uno ve iglesia tras iglesia tras iglesia, iglesias de miles de personas, mega iglesias. Y uno dice, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la clave? A lo mejor algunos dicen, bueno, aquí le damos mucho énfasis a la oración. Y yo estuve en una iglesia donde incluso estuve participando en un culto de oración a las 5 de la mañana, donde había por lo menos 5,000 personas. Y dije, ¿cómo me gustaría un día en un evento de oración ver esa cantidad de personas en Calacuaya o en cualquier iglesia mexicana? Bueno, me llamó la atención porque es una iglesia enorme. Solo los eventos de oración, la más chiquita tenía 5,000 personas y se transmite la oración en la radio y se transmite la oración por redes sociales. Bueno, visitamos otra iglesia donde prácticamente no hay ese tipo de tiempos de oración. Sí se ora, pero no con esa intensidad. Visité iglesias donde la figura central es el pastor y hagan de cuenta como las filiales que aquí tenemos de Calacuaya, pero en lugar de que cada filial tenga su pastor propio, en cada filial se transmite vía remota con pantallas de cine la predicación y entonces la gente va como si fuera al cine y ahí ven todos al pastor predicar que está en una sede central. Pero y pregunté, bueno, ok, estamos aquí en la iglesia central y aquí surge la predicación, aquí sucede todo. ¿Cuántas personas? Y estamos hablando que en ese lugar habría por lo menos unas 10,000 personas. Eh, este mismo, esta misma predicación, ¿cuántas personas la ven? Bueno, en cada sede se juntan 500, 1,000, 2,000 personas para ver al pastor predicar. Y es un fenómeno que la iglesia crezca de esa manera. Pero visité otro modelo en donde no hay un pastor fijo. Digamos que está el apóstol, el que dirige a todas las iglesias, una red como de 40 iglesias. En ese incluso tuve la oportunidad de entrar en la sesión del Consejo de Ancianos. Y mi esposo y yo tuvimos el privilegio de sentarnos con los ancianos y entonces todo mundo rinde cuentas de lo que pasó. A ver, en este grupo el mensaje y todo mundo da el mismo mensaje. Vamos a hablar de Marcos 4:26 al 29. Todos predican en todas las iglesias Marcos 4:26 al 29. Y cada uno dice, bueno, en la iglesia que yo estuve hubo una asistencia de 3,433 personas, hubo 183 salvos. Caray, o sea, una cuenta increíble. En donde yo estuve hubo 14,000 personas y hubo 2,000 salvos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué característica tiene? Que cada 8 días los van moviendo a todos y entonces cada iglesia, si bien reciben el mismo mensaje, todos los pastores se rotan domingo a domingo, todos visitan todas las iglesias y todas las iglesias comparten a los mismos pastores. Otra iglesia se manifiesta con puros milagros prácticamente desde que empieza el mensaje, es ministrar y ministrar y ministrar y ministrar, milagros, milagros, milagros. En otras no había tanto, en algunas viene el tiempo de oración, alabanza, predicación y ministración. Y uno se pregunta, ¿cuál es la clave para que crezca una iglesia? Y llega un momento en que uno concluye, pues no hay un solo sistema. Unos pueden decir, aquí lo que nos ha funcionado es el sistema de casas, otros dicen, no, aquí nos ha funcionado los grupos de 12
y cuando hay un número que crece 13, 14 personas, lo dividimos entre 6 y 7 personas para que lleguemos otra vez a los 12 y a partir del pastor que él tiene a sus 12 y todo mundo tiene a sus 12, hasta el último de los congregantes, todo mundo tiene a sus 12 y cuando rebasan el número mágico de 12, dividen el grupo para que nadie pase más de 12 y les funciona. Si uno dice, bueno, ¿qué es lo correcto? ¿Cuál es la técnica? Otros dicen, no, no, aquí lo que hacemos son retiros y en esos retiros tenemos un encuentro con la gente. Y yo lo único que me di cuenta es todas las técnicas, todos los sistemas eran absolutamente diferentes entre sí. Ninguno igual que el otro, pero todos eficaces. Y entonces eso me permite entender lo que dice aquí. Aparece una hoja, luego se forma la espiga, finalmente el grano madura. La tierra produce cosechas y estés dormido, despierto, y aunque no sepas o no entiendas cómo, la iglesia crece. Y creo que ese es el valor que tiene el hecho de que cuando el Espíritu Santo hace crecer a la iglesia, nos sorprende. Y yo creo que para mí la lección que aprendí en Colombia visitando tantas iglesias, en algunas iglesias tuve oportunidad de estar solo como visitante, en otras como predicador, pero la lección que yo me traje es la gracia de Dios. No es la técnica, no es el sistema, no es el tipo de reunión, no es el tipo de culto, no es si la reunión es chiquita de 1 hora, no es si la reunión dura 4 horas. Eso no importa. Cuando la gracia de Dios está presente, la iglesia crece. Y a pesar de que fueron perseguidos por los narcos, de que hubo pastores que fueron asesinados porque los narcos no estaban de acuerdo con lo que predicaban, cuando muchos pensaban que las iglesias iban a cerrar ante tal persecución, resultó que vino un tiempo de gracia tan extraordinario que literalmente eh, a menos de 1 cuadra de distancia, ustedes pueden encontrar 2 o 3 congregaciones y esas 2 o 3 congregaciones, la más chiquita andará sobre los 5,000 congregantes y de ahí para arriba. Y eso no dice, solamente es la gracia de Dios la que nos deja ver eso. No depende ni del predicador, ni del estilo de mensaje, ni del estilo de reunión, ni del tipo de música que se usa en la alabanza o en la adoración, ni cuántas horas oren en una reunión. Y vamos, no estoy diciendo que nada de eso es importante, desde luego que todo es importante, pero si nos preguntamos cuál de todos es el elemento más importante para que la iglesia crezca, yo les diría la gracia de Dios. Simple y sencillamente la gracia de Dios. Ahora, esta ilustración gráfica nos deja ver entonces la semilla cuando es sembrada, eh, después la hierba en el lugar número 2, las primeras apariciones. Si esto lo comparamos con la iglesia, ¿qué podríamos decir? Bueno, la iglesia es sembrada, la iglesia eh, empieza como un grupo pequeño. ¿Se acuerdan cuál es el primer paso de la iglesia, según hemos visto en este curso? ¿Cómo empieza toda iglesia? En el aposento alto, pastor. En el aposento alto con la oración. Digamos que ahí es cuando es sembrada. Así como vemos que Pedro en un mensaje que Dios se convirtieron como 5,000 personas. Bueno, número 2, las primeras apariciones de los grupos. Cuando la iglesia empieza a brotar y ya no solamente es el grupo inicial, sino que ahora hay otros grupos, hay casas, se da en el tiempo, en el templo, pero luego en el número 3 aparece la espiga, el crecimiento actual, lo que se va dando de manera natural, el, el, el hecho de que la iglesia esté desarrollándose, de repente la gente llega, la gente acepta a Cristo, la gente empieza a acercarse a la iglesia, la gente tiene curiosidad, la gente se acerca porque quiere saber qué está pasando.
El punto número 4, el grano en la espiga y el crecimiento se está dando todavía con una mayor fortaleza. Está por cumplirse el tiempo en el que se van levantando los ministerios. Y el punto número 5, el trabajo para las naciones. Es decir, de repente la iglesia empieza a desarrollarse y empieza a tener una visión más allá de su propia localidad y empieza a trabajar hacia afuera. ¿Qué significa eso? Que es necesario que haya una buena coordinación para que se dé el crecimiento. Es entonces que empiezan a aparecer ministerios y servicios, el orden de aparición, eh, lo que simplemente empezó como una reunión de oración, de repente empieza a tener forma y cuando solamente es un aposento alto, cuando empieza un grupo de oración, pues no se requieren ministerios ni servicios, solamente se ora. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia empieza a tener ese desarrollo natural? La misma iglesia empieza a tener cambios. Y por algo Dios nos compara aquí con una semilla que simplemente se siembra y que se convierte en un árbol. Lo compara a la iglesia con un cuerpo. Bueno, es maravilloso el crecimiento del cuerpo desde que se juntan las dos células en el útero de una mujer y a partir del momento en el que empieza su desarrollo de dos células microscópicas, cómo el ser humano va creciendo, se va desarrollando y va cambiando nuestra forma, nuestro tamaño y todo lo que hay alrededor de nosotros. Bueno, la iglesia empieza como algo minúsculo, imperceptible, casi invisible a los ojos humanos, pero va teniendo tal desarrollo y tal crecimiento que alcanza tamaños que no nos hubiéramos imaginado. Obviamente, tenemos que ver que muchas veces la tradición, y por eso es importante entender este curso de visión de la iglesia, porque nuestro primer enemigo es la tradición que aprendimos de la iglesia católica y de la iglesia evangélica, que lo primero que surge es el pastor y luego la iglesia. Eh, incluso, y sé que a lo mejor es parte de los logros que se han tenido a nivel jurídico social, cuando hay un plan de desarrollo municipal, estatal o federal y se considera, vamos a abrir un nuevo fraccionamiento, parte de las políticas es, ok, dejemos una sección de terrenos para servicios. Y dentro de los servicios se consideran los servicios bancarios, los servicios educativos, los servicios comerciales y los servicios religiosos. Y entonces se construye un edificio y luego, pues ahora hay que meter aquí a la gente porque ya hicimos la iglesia. Y tenemos el concepto de que la iglesia es la parte, es el edificio en donde nos vamos a reunir, entonces hay que levantar una iglesia. Eh, Antes de concluir, les platico rápidamente. En el año 92, cuando estábamos nosotros en Calacuaya creando la Asociación Religiosa de Comisión Centros Cristianos, se acercaron con el hermano Gonzalo Vega unos misioneros norteamericanos que levantaron 3 iglesias en Baja California Sur, en La Paz, la capital, y en 2 poblaciones, la ciudad de Insurgentes y en Ciudad Constitución. Estos misioneros traían un respaldo de un movimiento norteamericano que había aportado mucho dinero y entonces tenían 3 edificios muy bonitos. Incluso les platico como anécdota que en Ciudad Constitución eh, la avenida principal es parte de la carretera que va de La Paz hasta Tijuana. Entonces, la carretera transpeninsular, pero cuando cruza Ciudad Constitución se convierte en una avenida. Y en esa avenida está Banamex. Y
pared con pared, junto a Banamex, está la iglesia o el templo, mejor dicho, que ellos construyeron. Entonces levantan ese templo y la anécdota que les quiero platicar es que en alguna ocasión unos delincuentes se dieron cuenta que era relativamente fácil entrar por la iglesia, entraron por la iglesia, hicieron un boquete en el muro que iba a dar a la bóveda de Banamex para asaltar. Lo que no contaban era que iban a sonar las alarmas, entonces salieron corriendo, pero la policía llegó y se dio cuenta que habían intentado entrar por la pared del centro cristiano. Bueno, esa es la anécdota en ese sentido, pero porque levantaron un edificio muy bonito, muy grande y muy bonito, a un lado de Banamex. Ahora, la cuestión es, había el capital porque iglesias norteamericanas ofrendaron, estos misioneros con muy buena disposición vinieron a México, se establecieron en Baja California Sur, predicaron el evangelio, no tenían gente, pero tenían 3 edificios muy bonitos. Así que cuando llegaron con el hermano Gonzalo, dijeron, hermano, pues tenemos estos 3 edificios. Los 3 edificios están donados a la nación. Es parte del trámite que se había hecho hasta antes del 92. Se dieron como propiedad federal al gobierno mexicano. Son 3 edificios muy bonitos, pero en uno de ellos hay 5 personas, en otro de ellos hay 10 personas y en otro de ellos hay 20 personas. Es decir, no existía la iglesia como tal, pero existían los edificios. Había la infraestructura, se había invertido el dinero. No había pastor, no había prácticamente congregantes, pero había edificios. ¿Por qué? Porque a veces tenemos esa tradición en nuestra mente. Levantemos una iglesia, busquemos un edificio, busquemos un pastor y luego buscamos los congregantes. Pero como ustedes se habrán dado cuenta a lo largo de este curso, es el Señor empieza a levantar un grupo de oración. No hay pastor, no hay servidores, no hay líderes, no hay nada. Y esos grupos de oración le van dando forma a la iglesia. La iglesia empieza a crecer y entonces, cuando la iglesia empieza a crecer, se van levantando los grupos de servidores, que es justamente lo que vamos a estudiar el próximo jueves, cuando entremos al estudio de el cuadro de ministerios y servicios, porque ahorita ya son las 8:59 y a propósito, dejé la revisión del cuadro de ministerios para la próxima semana, para que lo podamos hacer con calma y podamos ver cómo funciona. Vamos a ver 2 tipos de organigrama, el organigrama tradicional y el organigrama ideal, en donde todos trabajamos en función de la gente que es el cuerpo de Cristo. Así que antes de despedirnos, no sé si hay algún comentario, pregunta, duda, sugerencia o queja o algo que se le parezca. No, Pues pastor, todo bien. digo que el curso, bueno, el desarrollo a partir de que hemos comenzado el curso ha sido pues una enseñanza muy buena porque pues no cabe duda que el Señor nos muestra siempre lo que debemos de aprender. Ese es mi punto de vista. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermana. Le agradezco mucho. Hermana Margarita, ¿va a comentar algo? Nada más un comentario, pastor. Me dicen en privado que hay personas que no han pasado asistencia. ¿Pueden pasar asistencia desde hoy si han tomado todas las clases sin problema? ¿La base de Ok. datos lo acepta? Sí, sí lo acepta, no hay ningún problema. Gracias, pastor.
Ok, bueno, pues entonces hagan lo que la hermana Margarita nos está pidiendo de poder pasar la asistencia y el punto aquí es simple y sencillamente no perder las asistencias para poder tener el certificado y que les cuente como parte de su currícula de los cursos de segundo nivel. Pues nada más agradecerle, pastor, gracias a Dios y gracias. Pastor, disculpe, a mí sí me llama mucho la atención lo que acaba de decir de las congregaciones de Colombia. Eso también se vio en Guatemala y varias cosas. En Entonces, ¿qué Guatemala, debería? exactamente. Ujú. Sí, transformaciones y todo eso. Entonces, y lo estamos viendo ahora en parte, creo que es también un poco de lo que está pasando en El Salvador, de que está habiendo más gente cristiana o creyente, como le llame. Pero entonces, ¿qué debería? Hablo de mí en ese caso, no sé si deba de hablar a nivel general. ¿Qué debería yo de hacer para que mi oración fuera contundente, que viniera la gracia de Dios? En algún tiempo viví esa parte, pero ahora, debido a circunstancias muy adversas, perdí ese sentido, pero yo quiero renovar esa parte de oración, porque ciertamente el trabajo en casas es muy importante y mucha oración para poder llevar personas a los pies de Cristo a la congregación. A mí me llama mucho la atención porque yo también me he preguntado, bueno, ¿y por qué aquí en México no sucede algo así? Porque somos Se habla de un avivamiento y todo ese tipo de cosas, pero ¿qué me falta o qué nos falta como para poder elevar esa parte? Ok, buena pregunta. Si quieres, eso lo discutimos la próxima semana para ahorita ya poder terminar. Porque también, ¿saben qué? A mí me está esperando el vigilante aquí en Calacuaya. Entonces, yo tampoco quiero hacerlo esperar muchísimo y por eso tampoco me quiero extender demasiado yo con ustedes. Pero sí, con mucho gusto lo vemos la próxima semana. ¿Sí? Gracias, bendiciones. Sí, gracias. Bueno, pues vamos a orar para despedirnos. Yo le voy a pedir a mi hermana Marcela García, si ella nos hace favor de orar, abre su micrófono y oramos. Gracias, Señor, por estas enseñanzas que nos ha dado el pastor Gilberto. Han sido de mucha bendición, de mucho aprendizaje y espero en las subsecuentes reuniones que sea igualmente de mucha bendición y de mucho aprendizaje. Señor, abre nuestro entendimiento. Por favor, Señor, y te pido por todas las personas, sobre todo por México en general, que somos muy tradicionalistas, Señor, abre los ojos de muchas personas y que tu Espíritu Santo, Señor, derrame mucha gracia sobre de ellos, Señor, para que puedan entender lo que tú quieres de nosotros, Señor, y haya salvación para todos mis hermanos, Señor. Te doy gracias por todos y por todos mis hermanos, que pasen muy buena noche, y gracias, Pastor Gilberto, por sus enseñanzas y su paciencia, Señor. Te doy gracias por todo en nombre de tu Hijo divino Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gracias. Amén, gracias, bendiciones, buenas noches. Que Dios les bendiga, que Gracias, descansen. pastor. Shalom, shalom. Gracias. Gracias. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Bendiciones, pastor. Bendiciones a todos. Buenas noches, pastor. Gracias.